semana más nos encontramos en la Clínica Dental Navarro para conocer las últimas novedades en cuanto a salud bucodental. Si recuerdan, durante las últimas semanas hemos estado hablando de implantología dental. Bueno, en esta ocasión vamos a cambiar un poco la dinámica y para ello ya nos encontramos con el doctor Juan Antonio Navarro. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. En este caso vamos a empezar a hablar de fundas, coronas. Sí, hasta ahora habíamos empezado con, empezamos los primeros programas con las carillas de cerámica, luego hemos pasado a los implantes, que hemos abarcado bastantes programas con el tema de la implantología. Luego hemos hablado de darle soluciones a los pacientes que no tenían hueso para poderse colocar los implantes, o alternativas protésicas si no querían someterse a ese tipo de injertos. Y bueno, pues vamos a seguir con diferentes temas. En esta ocasión vamos a hablar de pacientes que tienen los dientes muy desgastados y en los que tenemos que recurrir a colocar fundas para volver a recuperar esa anatomía perdida. Y luego pues en futuros programas ahondaremos en otros temas como pueden ser la ortodoncia, injertos de tejido, otras opciones, pero abarcaremos todas las especialidades dentro del campo de la odontología para que así, de esa manera, los espectadores con alguno de los temas se puedan ver reflejados y podamos solucionarle esas consultas que en muchas ocasiones pues a lo mejor no han tenido la posibilidad de estar convenientemente informados. Bueno, vamos a pasar entonces al caso que nos ha ocupado y ese desgaste de los dientes. Sí, este es un paciente de una edad avanzada, ya acude a nuestra consulta y cuando acude a nuestra consulta vemos que tiene un desgaste muy llamativo en los dientes. Aquí forzamos al paciente para que haga una exposición, pero al forzar los dientes vemos cómo se le ven los sectores posteriores, pero como el frente anterior no lo expone para nada. Cuando, pues con toda esta dinamita de pruebas que hacemos, de vídeos, fotografías y demás, como hemos comentado en otros programas. Y bueno, queríamos solucionar el problema. Vemos como con el labio en reposo el paciente parece que no tiene dientes, o sea, tiene los tejidos tan deprimidos y un desgaste tan llamativo que los dientes parecen ausentes. Seguimos viendo las radiografías y ya cuando empezamos a explorar la cavidad oral vemos cómo tiene unos desgastes muy llamativos en todas las piezas, favorecido por el desgaste, por el apretamiento que ejercía el paciente. Estos apretamientos pueden ser o bien porque se denomina bruxismo. En muchos de los pacientes el bruxismo pues va acompañado, son pacientes que son muy nerviosos y mucha de la tensión que tienen acumulada durante el día la descargan por la noche apretando los dientes. Al apretar los dientes, pues lo que van haciendo poco a poco es generar estos desgastes que podemos, si vemos en estos casos, pues pueden llegar hasta este extremo. Hay en otras ocasiones que disculpar que no solo los desgastes se provocan por el apretamiento del paciente, sino que también pueden estar favorecidos por la influencia de los reflujos gástricos o pacientes que toman un exceso de bebidas gaseosas, pacientes bulímicas. Pues todo este tipo de pacientes, aparte de los desgastes, también generan erosiones que son concavidades en los dientes y bueno, cuando acuden a nuestra consulta pues tenemos que darle una solución. En este paciente, en este caso, si nosotros, para poder recuperar la anatomía que había perdido en esos dientes anteriores, si aumentamos el tamaño de los dientes anteriores, porque según progresivamente se hayan ido gastando los dientes se van extruyendo. Entonces el paciente ahora contactaba. Si nosotros hubiéramos puesto solo fundas en esas piezas anteriores, el problema es que los sectores posteriores no hubieran llegado a contactar. Entonces nuestra función es recuperar la anatomía de los dientes anteriores, pero manteniendo la función de toda la cavidad oral para que todos los dientes puedan contactar. Como vemos, el desgaste en las piezas anteriores es mucho más llamativo que en los sectores posteriores. En la parte anterior no podemos, las posibilidades que tenemos para poder rehabilitar esos dientes pasan por reconstrucciones, que son pues empastes, para que me puedan entender los espectadores. Aparte de empastes, que es la opción más sencilla, que esa opción sí la vamos a utilizar en los sectores posteriores, que es donde los desgastes no son tan llamativos. Luego en el frente anterior, cuando vemos que el diente está muy desgastado, es cuando tenemos que recurrir a las fundas. Las fundas son cofias que recubren todo el diente y se encargan de protegerlo y de recuperar, como decíamos, la morfología que han perdido. Son cofias que pueden ser de metal o de cerámica y que van bañadas en cerámica para recuperar la estética. Seguimos viendo en
en el caso, como vemos, como indicábamos, que en los sectores posteriores, pues bueno, el desgaste no es tan llamativo. Nosotros no somos excesivamente partidarios del tema de las coronas. Cuando me refiero a eso, nos referimos a que las fundas necesitamos desgastar 1,5 milímetros alrededor de toda la estructura dentaria para que pueda entrar esa cofia. Si el diente no está muy desgastado, no tenemos ninguna razón para decapitar y estropear los dientes. Nosotros siempre le decimos a los pacientes que cuanto menos toquemos los dientes, mejor. Por eso, ahora mismo la tendencia no es a poner toda la boca llena de fundas. Si es un paciente que viene con los dientes descolocados, siempre priorizamos, por ejemplo, en ponerle ortodoncia, colocar sus dientes, y en el caso de que, como es el caso que nos ocupa, en el frente anterior vemos que solo le queda 1/3 de diente, en este caso pues ya no nos queda otra alternativa que ponerle las fundas. Vemos el otro lateral, como decíamos, que preservaba más dientes, más estructura dentaria en los sectores posteriores, pero como en el frente anterior vemos cómo esos dientes están decapitados, y cómo podemos ver cómo, pues bueno, lo sabía que es la biología, cómo se ha ido pues organizando todo el aparato estomatognático para que frente a ese desgaste pues han ido adecuando todas las piezas. Vemos cómo se ha marcado una curva muy pronunciada, pero eso no nos impide que podamos, con el caso que ya hemos aquí colocado justo en el mismo día, como vemos que podemos recuperar pues toda esa cantidad de estructura dentaria perdida. En la parte anterior, como habíamos dicho, pusimos las fundas, y en los sectores posteriores con reconstrucciones de composite fue suficiente. Vemos como las fundas quizás son un poco más claras que el resto de los dientes, pero es porque, pues hablándolo con el paciente nos pidió que no pusiéramos un diente tan oscuro como el resto de sus piezas, porque dado que era el frente anterior preferiría tener un color más claro, y le conseguimos convencer para que no fuera excesivamente claro, pero aún así se nota esa pequeña discrepancia entre el frente anterior y los sectores posteriores. Aquí vemos como, eso sí, con la resina igualamos perfectamente el color de su propio diente, y bueno, con las coronas sigue que debido a las peticiones del paciente, pues sí, las pusimos un poco más claros. Y esto es la férula de descarga. Este tipo de pacientes que acuden a nuestra consulta con esos desgastes tan llamativos, tan pronunciados, necesitamos, una vez hecho el trabajo, para que el trabajo sea longevo y que no nos dé problemas a largo plazo, porque si no volvería a estropear sus dientes igual que lo había hecho anteriormente, necesitamos que duerma con este aparato. Este aparato se denomina férula de descarga. La férula de descarga es un aparato de resina acrílica totalmente plana. La función que tiene es que cuando cierran los maxilares contactan todos los dientes por igual, pero no engranan, y al no engranar lo que sirve es para relajar las articulaciones del paciente. De esta manera conseguimos dos cosas. Lo primero, desprogramar y relajar las articulaciones del paciente para que de esa manera no vaya a tener problemas articulares, y un segundo objetivo, y en su caso más importante, que no vuelva a desgastar los dientes, para que de esa manera nuestro trabajo pueda prevalecer en el tiempo. Colocamos la férula de descarga para dormir por las noches, y aquí vemos como ya con el labio en reposo, como enseña, tiene la exposición idónea para el perfil de paciente varón con una edad avanzada, que necesitamos que exponga, pero no demasiado porque no es un paciente joven, pero sí que el tamaño y el color vemos que se ajusta pues con el propio paciente. Y aquí vemos cómo está el caso terminado y el paciente encantado con el trabajo que le hemos hecho. Además, la sonrisa totalmente natural y le llena la cara. Sí, lo que hemos buscado es muy importante, porque cuando hacemos los trabajos y cuando hacemos todos estos métodos diagnósticos, los que buscamos, aparte del frente anterior, también buscamos que, como bien has indicado, en los sectores laterales también tiene que rellenar, para que cuando el paciente sonría tenga una sonrisa plena, armónica, y complete perfectamente pues toda la cavidad oral. Bueno, pues seguramente muchos de nuestros espectadores se estén preguntando por qué amanecen por las mañanas con ese dolor en toda la boca. Tal vez tengan uno de estos problemas, doctor. Pues sí, es muy común, y además en la sociedad y con el tipo de vida que llevamos hoy por hoy, pues cada vez acuden más pacientes a nuestra consulta con ese tipo de problemas. Esos pacientes son apretadores, son brusistas, y lo que demandan es el tema de la férula de descarga. El cuadro clínico que se acompaña a estos pacientes son pacientes que se levantan por las mañanas pues con la sensación de haber estado apretando, los músculos están cargados, y hay en algunos casos que es un dolor, el dolor de la articulación está muy cerca del oído, con lo cual hay pacientes que incluso pueden recurrir al otorrino pensando que tienen algún problema auditivo, cuando realmente es la articulación, y esa molestia, ese dolor se irradia a la cabeza, al cuello, a la mandíbula.
No en todos los pacientes tienen el mismo cuadro, pero en muchos casos es similar. En estos casos, nuestra primera lección es, bueno, si es un caso muy agudo, tiene que tomar antiinflamatorios, le ponemos unos topes para desprogramar y relajar, y luego ya vemos si tiene que reconstruir o rehabilitar alguna pieza, y si no, el tratamiento con la férula de descarga. Bueno, pues esperamos que todos ellos tomen buena nota de estas indicaciones y que si les queda alguna duda se acerquen por Navarro Clínica Dental. Muchas gracias, doctor. Gracias a vosotros. Nos vemos la semana que viene.